Y el tema que quiero compartir hoy día es: ¿quién es un testigo de Cristo? ¿Quién es un testigo de Cristo? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice. Y dice, ¿en dónde, verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Hermanos, la Biblia nos está diciendo que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero Él nos ha escogido con un propósito. Él nos ha escogido con un objetivo claro a cada uno de nosotros: ser un testigo. Un testigo es alguien que da testimonio. ¿Cuántos saben que uno puede ser testigo en tiempos buenos y en tiempos malos? Pero en realidad malos entre comillas, porque para los que están en Cristo ningún tiempo es malo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nuestros ojos pueden ver como algo malo no necesariamente es algo así. Es algo que Dios está haciendo y está trabajando. Ahora, Él dijo que nosotros seremos testigos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros y aprender a caminar con Él. Ahora, un testigo sabemos que es alguien que ha visto algo, que tiene algo para compartir y que puede mostrárselo a los demás. Un testigo es alguien que puede compartir algo que ha visto, no que le han contado, sino que lo ha visto, que lo ha vivido, que lo ha palpado, que lo ha experimentado. Y para nosotros poder ser testigos necesitamos ciertas evidencias, ¿verdad? Cuando hay un problema, llaman al testigo del evento, del hecho, sea el problema que haya ocurrido. ¿Para qué? Para que dé su testimonio, para que comience a dar su testimonio acerca de lo que ha visto. Entonces, existen ciertas evidencias que tienen que acompañar a la vida del creyente. Cristo no es algo solamente que se nos ha enseñado o que se nos enseña, porque muchos sabemos que este país, nuestro Perú, y así como muchos países en Latinoamérica, existe la religión, ¿verdad? Existía en mis épocas, no sé si ahora, creo que también en algunos colegios, el curso de religión, donde se enseñaba acerca de Dios, de Cristo, y se enseñaban ciertos fundamentos. Yo no sé si usted hizo el catecismo, yo hice el catecismo, ¿verdad? En algún momento nos han enseñado. Pero Cristo no es algo que solamente se nos ha enseñado en nuestra niñez o en nuestra juventud o en el tiempo en que hayamos aprendido como parte de una cultura y una religión. Cristo no se trata solamente de un conocimiento, sino se trata de poder entender y tener las evidencias de lo que Él es en nuestra propia vida. Eso es el verdadero cristianismo. Evidencias de quién es Él y de lo que Él hace, pero ¿en dónde? En nuestras propias vidas. ¿Cuántos han aprendido, por ejemplo, el Padre Nuestro? Creo que en el colegio. ¿Cuántos han aprendido los 10 mandamientos? Aunque nos engañaron, ¿no? Porque nos mostraron 9. El 10º lo dividieron en 2 y quitaron el mandamiento que no podían quitarlo en la Biblia, pero lo reemplazaron en un catecismo, y en ese catecismo nos quitaron el segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ¿verdad? Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad, dice, de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero hago misericordia, dice, a millares, a los que me buscan, a los que buscan su nombre. Entonces, porque si quitamos ese mandamiento no hay negocio. Pero en el catecismo está. Y el catecismo muchas veces reemplazaba o reemplaza, a través de la religión, reemplaza la palabra de Dios. Pero nada
Ningún ser humano, ninguna escritura humana puede reemplazar lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios enseña y dice. Entonces, el creyente necesita, para ser un testigo, no solamente saber que Él cargó con mis pecados. ¿Cuántos saben que Jesús se llevó el pecado de la humanidad? ¿Verdad? Sino que necesito entender lo que este acto glorioso realmente representa y significa en nuestras vidas. Hermanos, mientras el mundo estaba en caos y en oscuridad, y nosotros estábamos en el mundo, éramos parte de ese mundo, necesitamos entender cómo la luz del Evangelio, es decir, la respuesta de Dios al hombre, Cristo, llega a librarnos de este mundo malo y corrupto. Lleva a librarnos de un problema generacional heredado en el hombre en Génesis 3. Ahora, Cristo solucionó el problema del pecado original, pero también solucionó un problema que hoy el ser humano tiene de manera continua y se llama religión. Diga conmigo, religión. Y vamos a ver un ejemplo claro de la forma errada de ser un testigo y de dar culto a Dios de una manera errada en Génesis, cuando el hombre, en vez de buscar entender el plan y la voluntad de Dios, quiere mostrar lo que él sabe y quiere dar lo que él cree que es mejor. Lo que nosotros pensamos, porque a mí me parece esto, yo creo esto. Entonces, empezamos a dar a Dios culto a nuestra manera y no a la manera como Dios quiere que nosotros se lo demos. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el ejemplo. Este ejemplo corto, pero ocurrió con Caín y Abel. Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 4 y vamos al verso 3 y vamos a leer hasta el 5. Pasado un tiempo, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y dice acá, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios, por si acaso, no tiene hijos favoritos, pero es interesante acá que la Biblia señala, y la palabra de Dios señala, que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel. Las veces en que nosotros vemos en que Dios se agrada del hombre, como en ese caso, se repite también, por ejemplo, con el Señor Jesucristo, ¿no? Dios se agradó de él. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tanto después que fue bautizado, como en el momento de la transfiguración. Ahora, pero dice en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. O sea, no lo miró bien a Caín y tampoco vio bien su ofrenda. O sea, ni uno ni otro. Por lo cual, Caín, ¿qué dice? Se enojó en gran manera y dice que su semblante decayó. Ahora, Caín se enojó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó su ofrenda. Caín, ¿por qué se enojó con Dios? Porque Dios no aceptó su ofrenda, no aceptó su forma, no aceptó su método. ¿Qué fue lo que Dios no aceptó de Caín? La forma de culto que él quería darle a Dios. La manera que Caín quería honrar y darle culto a Dios no era la apropiada. Ambos habían sido instruidos porque ambos eran hijos de Adán. ¿Cómo debían de ser las cosas? Pero a uno le pareció, a mí se me ocurrió, yo creo que yo podría hacer y añadir esto también, porque parece bueno. Parece bueno. Y a veces nosotros queremos solucionar así las cosas. Hermanos, lo que Dios no aceptó de Caín fue la forma de culto que él quería darle a Dios.
Él quería darle una forma de culto distinta a la establecida. Lo mismo ocurre hoy en día con muchas religiones en el mundo, y también ocurre con mucha gente que quiere honrar a Dios a través de las diferentes formas. Pero hermanos, la palabra establece lo siguiente: Dios solamente acepta solo a Cristo. Dios acepta solo a Cristo. Solo a través de Cristo nosotros podemos darle verdadero culto a Dios. Y eso era lo que Abel estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Abel lo que estaba trayendo era la figura de lo que iba a ocurrir en el futuro, el Evangelio. ¿Abel qué estaba haciendo? Abel estaba honrando el Evangelio. ¿Qué hizo Abel? Trajo la ofrenda de un cordero. Porque un cordero iba a ser inmolado, un cordero iba a ser sacrificado en el futuro, pero ya estaba establecido así, ¿o no? Ya estaba establecido así. Dios le enseñó al hombre cómo era la manera de honrarle y agradarle. Dios lo estableció. Abel hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque él estaba trayendo la figura de Cristo. Porque lo entendió. Pero Caín no. Caín posiblemente escuchó la lección, escuchó la enseñanza, pero él quiso darle a Dios lo que a él le parecía mejor. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba desaprobando? La manera de honrarle y de darle culto. Solamente hay una forma de honrar a Dios, y es a través de Cristo. No existe más. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es falsedad. La única forma en que Dios se agrada es a través de Cristo. Por eso Jesús, nuestro Señor, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es la ofrenda que estaba dando Abel. Él es la ofrenda. Él es el sacrificio. Claro, no había venido, pero era el Evangelio, era la forma en que Dios se agradó. Por eso es que dice, aquí perfectamente dice, y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Por qué lo miró con agrado a Abel? ¿Porque Abel era mejor que Caín? ¿Dios tiene preferidos? Dios no tiene preferidos. Pero él lo miró con agrado a Abel porque él hizo lo correcto delante de Dios. ¿Y qué es lo correcto delante de Dios? Yo me acerco a Dios a través de Cristo. Eso es lo correcto. Entonces, ¿cuándo Dios me mira correctamente a mí? Cuando yo me acerco a Dios a través de Cristo. ¿Estamos? ¿Me dejo entender? ¿Y por qué miró con agrado la ofrenda? Porque estaba mirando a su Hijo. Estaba mirando el sacrificio. Ese cordero representaba a Cristo. Por eso dice en el verso 4, y miró Jehová con agrado a Abel. No porque él sea mejor que Caín, sino que él se acercó correctamente. Cristo es la forma correcta de acercarse a Dios. Y él no está ocupado por si acaso. Él tiene mucho tiempo. Él tiene todo el tiempo del mundo para ti. Amén. Entonces, ¿por qué no miró a Caín con agrado? Porque él presentó un culto irracional para Dios. Porque nadie puede presentarse delante de Dios sin Cristo. Nadie. Es imposible. Entonces, nosotros tenemos que aprender en este tiempo, si queremos ser verdaderos testigos de Cristo, de Dios, de su Evangelio, nosotros tenemos que restaurar primero en nosotros y luego en la iglesia el fundamento correcto. ¿Y cuál es el fundamento correcto? Cristo. No hay otro. Entonces, restaurar a la iglesia con el fundamento correcto es poner a Cristo en el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde? Lo que Abel hizo. Él trajo la ofrenda. ¿Cómo honramos nosotros ahora a Dios?
¿Cómo lo hemos hecho hace un instante cuando estábamos con la Santa Cena? ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos presentado a Cristo, o sea, Cristo nos dejó esta enseñanza, pero Él es el pan de vida. Cristo es el sacrificio. Él es el nuevo pacto. Él es. Honramos a Dios a través de Cristo. Amén. Entonces, poner a Cristo en su lugar es restaurar el Evangelio. Hermanos, Cristo tiene que estar en el lugar que le corresponde, sobre todo. Amén. El Evangelio debe traer una respuesta a nuestra vida. Es decir, cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra, este debe hacer reaccionar a nosotros y recapacitar, decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo me he estado presentando delante de Dios? ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús lo enseñó en la oración del Padre Nuestro? Para lo que lo sabemos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, hágase en el cielo tu voluntad. Bueno, ya, me enredé. Pero Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Se dirige al Padre. ¿Y cómo se dirige? A través del Hijo. Santificado sea tu nombre. ¿Y cuál es el nombre que ha sido exaltado? El de Cristo. El de Cristo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo nos está enseñando el Señor Jesús a presentarnos delante de Dios? A través del nombre de Cristo. Santificado sea tu nombre. Entonces, si nosotros comenzamos a restaurar el Evangelio en nuestra propia vida, vamos a comenzar y a poder caminar como caminaba la iglesia primitiva. La iglesia primera, por decirlo mejor, pero primitiva porque es la que empezó. Y hermanos, el mundo alrededor nuestro, como consecuencia, tiene que comenzar a cambiar. ¿Saben qué es lo que ocurre con la luz? La luz, cuando se enciende, se expande, ¿verdad? Y se expande, todos conocen la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? La luz comienza a expandirse. Dicen que cuando amanece la luz del sol llega, creo que es 8 minutos lo que tarda en llegar a la Tierra. Ya, pero ¿qué hace la luz? Se expande, ¿verdad? Expande, amplía, crece. ¿Qué hacen las tinieblas? Estancan. Cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando una persona está en tinieblas, ocurre lo que pasó con el pueblo de Dios en el desierto. Está en oscuridad. Y la oscuridad, ¿sabes lo que hace? Que uno comienza a dar vueltas en un mismo lugar. Porque ¿qué es la oscuridad? No crecimiento. Hay un estancamiento en la oscuridad. Y cuando nosotros, de alguna u otra manera, no tenemos claro el Evangelio, comienza a haber un estancamiento y comenzamos a dar vueltas sobre el mismo lugar. Tenemos que tener el fundamento de Cristo en el lugar correcto en nuestras vidas. Entonces, pero a diferencia de la luz, ¿qué hace la luz? Se expande. Cuando las palabras de Dios llegaron a la tierra, Dios dijo a la tierra, produzcan. ¿Y la tierra qué hizo? Comenzó a producir. Porque la luz había llegado, la palabra había llegado, y se detenía. No se detenía, continuaba. Eso es lo que pasa cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, cuando el Evangelio es luz. Nuestras dendritas, que son unas neuronas que tienen la capacidad de crecer en nuestra mente, en nuestro cerebro, comienzan a ampliarse. Comenzamos a ver. Entonces necesitamos que la luz se expanda en nosotros, ¿o no? Para que produzca el fruto. Nuestras dendritas comienzan a crecer. Porque la luz se expande. No se detiene. No se detiene. La luz no se detiene. No se detiene. Sigue expandiéndose. Sigue continuando su trabajo y su obra. La luz no se detiene. Entonces nosotros necesitamos eso. Necesitamos caminar en luz. Por ello,
aferrarnos al Evangelio es aferrarnos a Cristo. Ahora, cuando yo tengo el Evangelio fuerte y claro en mi vida, entonces vamos a comenzar a notar los cambios. ¿Y cuáles son los cambios? Los cambios están en los pensamientos. ¿Cuántos saben que una persona que es esclava de una conducta es porque es esclava en realidad de un pensamiento? Siembra una idea, cosechas un pensamiento. Siembras un pensamiento, cosechas una acción. Siembras la acción, cosechas un hábito. ¿Y qué te da el hábito? Una costumbre. Entonces, una persona que está esclava de una conducta, porque es un hábito, es una costumbre en su vida, ¿de qué es esclava en realidad? De un pensamiento. De un pensamiento que tiene que ser desarraigado. Tiene que ser quitado de raíz. Pero ¿cómo va a ser quitado? ¿Cómo vamos a provocar que ese pensamiento salga de nosotros? A través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué hace? Separa frente la verdad de Dios frente a la mentira del pensamiento. Entonces, vamos a ponerlo así. Pareciera que se van a agarrar. Pero hermanos, no tienen que trompearse, porque donde la luz aparece, las tinieblas tienen que desaparecer. Lo que tienen que hacer es avanzar y pisar ese pensamiento. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando uno comienza a entender la obra del Evangelio, el poder del Evangelio en nuestras vidas, que Cristo es la respuesta y la solución. Y cuando yo leo la palabra y comienzo a ser contrastado, comienzo a tener un choque frontal con ciertos pensamientos, ¿qué va a ocurrir? Esas conductas van a comenzar a temblar. Tienen que desaparecer. Pero esto se va a lograr con el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles serían las consecuencias de vivir un evangelio incorrecto? Este es un punto muy importante en la vida de todo creyente, y yo he querido enfatizarlo hoy día. Cuando uno recibe a Cristo, uno tiene que preguntarse, ¿qué recibí? Es Dios, amén, gloria a Dios. Pero de acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que yo voy a ver, es como voy a caminar. Si yo recibí a Cristo, pero no entendí realmente lo que Él representa, lo que Él ha hecho, entonces yo voy a seguirle con mis ideas, con mis motivos, con mis pensamientos, con mis deseos, con mi parecer. Esto es lo que le ocurrió a los fariseos. Ellos tenían las escrituras y ellos pensaban que conocían a Dios, pero no era así. Ellos creían en Dios, pero creían a Dios a su manera. Sus ideas, sus propios motivos, sus propios pensamientos y sus propios deseos eran los que estaban involucrados en la religiosidad que ellos tenían. Ellos querían agradar a Dios, pero lo estaban haciendo a través de ellos mismos. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, digamos, si una persona, digamos, recibe a Cristo en su corazón, lo correspondiente que le toca a esa persona es saber quién es Cristo en su vida y empezar a conocerle. Porque si no le conoce, ¿qué va a ocurrir? Él va a pensar, tengo que ser bueno, ya no debo portarme mal, tengo que hacer lo correcto. Pero lo va a hacer ¿cómo? En sus fuerzas, en su manera. ¿Y cuántos saben que cuando lo hacemos a nuestra manera y en nuestras fuerzas, al final terminamos fracasando? ¿Por qué? Porque llega un momento en que esto se convierte en algo insostenible. ¿Por qué? Porque está tratando de hacerlo a su manera sin Cristo. ¿Cómo se agradó Dios de Abel? Porque él se presentó con su ofrenda, a través de Cristo. Abel se presentó a través de Cristo. Caín lo hizo con su propia manera, obviando el Evangelio, obviando la manera en que Dios había establecido. Entonces, ¿por qué Dios se agradó de Abel? Porque él se presentó correctamente. ¿Y por qué no se agradó de Caín?
porque Él se presentó como Él quiso. Entonces no podemos presentarnos a Dios como nosotros queremos. Si yo no entiendo correctamente Cristo, entonces no voy a ver el Evangelio correctamente en mi vida. No digo que la persona no pueda recibirlo, lo recibe en su corazón, pero comienza a andar ciego. Algo me gustó esta mañana dentro de la meditación que estábamos haciendo, lo que mi esposa estaba dando, y realmente nosotros debemos ser guiados por Cristo. Un ratito, Cristian, puedes pararte acá. Y realmente, hermanos, puede sonar mal, pero ciegos totalmente nosotros y dejar que Cristo nos guíe. Que Cristo nos guíe, que Cristo guíe nuestro caminar, que Él es el que nos lleve. No, pero a veces nosotros queremos, pero por acá, no te dejes. A veces yo quiero llevarlo, pero no, o sea, pero si yo veo, creo que comienzo a ver, entonces yo voy a querer hacer lo que quiero. Pero si yo dejo mi confianza plena, absoluta y soberana en que Él tiene el control de mi vida y que Él sabrá lo que es mejor para mí, entonces las cosas van a caminar de manera distinta. Gracias, Cristian. Mi esposa contaba su anécdota cuando ella era niña, ¿no? Cómo jugaba ella con sus hermanas y se dejaban guiar 1 cuadra, 2 cuadras caminando, ¿no? Con los ojos cerrados, ¿sí? Pero ella a veces le hacía trampa, dice, ¿no? Porque quería, y ese era el chiste, dice, pero de verdad uno tiene que dejar que Dios nos guíe. Depender de Cristo, porque Él tiene la respuesta, Él tiene la solución. La Biblia promete que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si yo no entiendo lo que Dios quiere hacer, entonces yo voy a comenzar a vivir una vida sin sentido y sin propósito, porque no entiendo a Cristo y no entiendo lo que Él quiere hacer. Pero si tratamos de caminar de esa manera, sin entender quién es Cristo, entonces no vamos a poder ver nuestra realidad ni lo que pasa alrededor. Vamos a juzgar solamente lo que se ve, las apariencias. Le preguntaron a Jesús, trajeron a un hombre que había sido, por años había estado paralítico, sus amigos se pusieron de acuerdo, lo bajaron por el techo, lo pusieron ahí, delante de Cristo, y Él agarró, todos estaban mirando y Él dijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente, ¿qué ocurrió? Fue criticado, ¿no? ¿Quién es este que blasfema? Dice, ¿no? Que dice tremendo. Eso está en Lucas 5:21, si mal no recuerdo. ¿Quién es este que blasfema? Dice, ¿no? Porque está... Si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cuántos saben que solo Dios puede perdonar pecados? Pero hoy hay religiones que dicen que ellos te pueden perdonar tus pecados. Que si tú te confiesas, te pueden perdonar pecados. Hermano, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios. Él es el único. Y Cristo podía perdonar pecados porque Él era Dios. Para que y él lo dice, ¿no? Para que vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al hombre, levántate y anda. Y el hombre tenía que obedecer lo que Cristo dijo. Se levantó y anduvo. Pero el punto aquí es la potestad, el señorío, la autoridad de Cristo. Él es la respuesta. ¿Por qué Él podía decir tus pecados te son perdonados y por qué cualquier otro no puede decirlo? Porque solamente Dios tiene ese poder y esa capacidad, y Él lo hizo. Lo hizo con este hombre. Le perdonó pecados. Entonces, ¿qué es lo incorrecto? Pensar que yo también puedo perdonar pecados. Al final del servicio vamos a hacer una fila acá y todos aquellos que tengan sus pecados vamos a hacer y les vamos a perdonar sus pecados. Así es más fácil, ¿verdad? Es más fácil que nos digan qué tenemos que hacer cuando Dios quiere que un verdadero testigo del Evangelio, de Él, viva su propia experiencia con Dios. Somos llamados
a vivir nuestra propia comunión con Dios, nuestra propia experiencia. Los domingos son cultos de celebración. Los martes y jueves en la escuela de la palabra son días de aprendizaje, más de la palabra. Los grupos de alcance son grupos de contactos para alcanzar a aquellos amigos, a aquellas personas que aún no conocen nada de Dios y que necesitan el Evangelio. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de conocer a tu Dios. Amén. Amén. Tú y yo tenemos esa responsabilidad personal cada mañana. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Se acuerdan cuando el César llamaba y los súbditos entraban? Oh, gran César, ¿cuál es tu voluntad hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos hoy día? ¿No? Así se ve así medio en nuestro tiempo ya un poco hasta guachafo diría yo, pero se ve así, pero en realidad esa es la actitud. Tenemos que acercarnos al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Esta mañana hay grandes cosas para hacer. Estoy hablando de un lunes, de un martes, de un miércoles, de un jueves, de un viernes. ¿Verdad? Amén. Entonces, cuando uno comienza a hacer las preguntas correctas y comienza a acercarse a Dios de manera correcta a través de Cristo, vamos a comenzar a caminar de manera distinta. ¿Por qué la Biblia habla acerca del entendimiento? ¿Y por qué la Biblia habla acerca del conocer? Porque si una persona no entiende a Cristo el día que lo recibe, su vida no va a cambiar necesariamente, no porque Cristo no haya hecho su obra. Cristo ha hecho su obra, pero esa persona necesita diga conmigo, discipulado. Necesita un discipulado. Ustedes no ven que en la maternidad de Lima o en cualquier hospital, cada vez que una mamá da a luz, se va a su casa y dejan a los bebés abandonados. ¿Hay eso? No hay eso, ¿verdad? ¿Qué necesita? El bebé necesita lactar, necesita el calostro, necesita su leche, necesita estar ahí. Porque eso es lo que le va a dar su crecimiento. Y nosotros como iglesia somos llamados a ser testigos para poder ayudar a estos hombres y mujeres de Dios que van conociendo. Entonces, la consecuencia de no comprender el Evangelio es sufrir, y esto porque cada persona comienza a seguir a Cristo o seguir a Dios a su manera. Tratan de ser buenos, ajustándose al molde y concepto que el mundo tiene de ser bueno, porque en el mundo ya existe un concepto de bondad, de ser bueno. Si yo te pregunto, piensa en una persona buena, tú vas a pensar en muchas de repente, personas que posiblemente sean hasta intachables, aparentemente, porque eso es lo que se ve. Pero los fariseos eran este tipo de personas. Dice en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, dice, no me conocieron. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Aquí el Señor no está hablando del mundo. Cuando está hablando en Jeremías 4:22, Él está hablando de su pueblo. Él está hablando de su pueblo. Habla de sus hijos y está diciendo que no le conocieron. Dice, no me conocieron, dice. Dice que son ignorantes y faltos de entendimiento. También dice que son sabios para hacer el mal. En otras palabras, ellos son hacedores de maldad. Por naturaleza el hombre actúa de esa manera. Este era el caso de los fariseos. Pero también es el caso de nuestro tiempo. Hay muchos fariseos en este tiempo. Un hacedor de maldad es alguien que hace lo que cree que es correcto desde su propia perspectiva y desde su propio criterio. Un hacedor de maldad está siguiendo su propio deseo. Y el Señor dice, no saben hacer el bien. No saben. ¿Por qué no saben? Porque lo dijo antes, porque no le conocen. Necesitamos
conocerle. Todo creyente está llamado a conocer a Dios y convertirse en un testigo de Él. Todo creyente, hermanos. Amén. O sea, si así usted venga por la primera vez y Dios toca su vida, usted está llamado a conocerle. No nos quedemos en la introducción. Si yo no entiendo que Cristo tiene un plan para mi vida conforme a su voluntad y no a la mía, entonces voy a orar sin la comprensión de lo que Dios quiere. Por eso es que muchos hermanos, y esto por si acaso no es pecado, porque todo lo hemos hecho en algún momento. No digo no es pecado, simplemente es ignorancia. Y ha pasado pensar en un momento de necesidad y agarrar y decir, voy a llenar por si acaso, voy a llenar este cupón para el carro. Voy a llenar por si acaso este cupón para la casa, estos 5,000 que se están sorteando. O por ahí, comprar una tinca. Señor, tú sabes que si yo me la saco, Señor, yo compro la iglesia. ¿Verdad? Y todo, pero ¿por qué actuamos de esa forma? ¿O por qué hemos actuado de esa manera en determinado momento? ¿Por qué? Porque no le conocemos. Por ignorancia, ¿es verdad? Entonces, cuando uno no le conoce, uno ora con sus motivos, ora con su propio criterio, ¿no? Voy a orar por mis deseos y voy a orar con mis pensamientos, ¿y Dios va a escuchar mi oración? No. A veces nosotros queremos que Dios haga cosas que están fuera de la palabra, que están mal delante de Dios. Pero el Señor escucha y ve, o sea, porque Dios lo escucha todo, ¿no? Ve a sus hijos, nos ve a nosotros, ¿no? Nos ve y dice, no entiende. Pero ya me va a conocer. Y Él responde, ojo, no responde con lo que estamos pidiendo, responde con lo que Él sabe que necesitamos. Y muchas veces, dentro de esa respuesta, nos lleva a tropezar o a que ocurran muchas cosas en nuestra vida, no con el ánimo de, ay, esto que me está pasando, qué dolor, no, sino que para que nosotros podamos entender quién es Él, conocerle verdaderamente. ¿Cuántos saben que Dios quiere que le conozcas? Amén. Hermano, atrevámonos a conocer a Dios como Él es. Entonces, si mi oración no va de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no va a responder mi oración. Y cuando una persona que viene a Cristo no entiende eso, se frustra y dice, Dios no me escucha, Dios no me entiende, ya tantas veces le he pedido esto y lloran, pero están pidiendo conforme a su voluntad o a su criterio, creen que eso es lo que necesitan. A veces creemos que lo que estamos pidiendo es verdaderamente lo que necesitamos. Y Dios dice, no, tú no necesitas eso. Dios no me escucha, Señor. Y no es que Dios no te escuche. Él lo sabe todo. Por eso, cuando vemos el ejemplo de Daniel 10:12, ¿no? Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entenderle, dice, y a humillarte en la presencia de tu Dios, cuando Él se dispuso su corazón a entender y a humillarse, en Daniel 10:12, delante de la presencia de Dios, dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, cuando uno dispone su corazón para entender, nada ni nadie puede detener la respuesta de Dios. Ahora, ¿significa eso que yo no debo pedir? Por el contrario, pide y pide bien, pero pide conforme a su voluntad, a su palabra. Ya hemos hablado quizás varias veces acerca del ejemplo de Ana, ¿no? Que ella, Penina, que era la otra esposa del Elcana, Ana y Penina, ella la hostigaba, ¿no? Pero ella, cuando conectó su oración con el Evangelio, la conectó con los propósitos de Dios, ella se dio cuenta de que no había liderazgo en Israel. El liderazgo había fracasado porque Elí ya estaba ciego, sus hijos Ofnis y Fines
que eran los próximos sacerdotes, entre comillas, ellos estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces ella, inteligente, dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo pongo en tu templo, te lo entrego. Se conectó con una necesidad del Evangelio, de la obra de Dios. Señor, dame $10,000 mensuales. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? No estás administrando lo que tienes ahora como vas a administrar. Te los da y ya te vas al mundo. No, eso no pasa acá. Ustedes no. Pidan bien. Hermanos, yo no digo que no pidamos bien, pero conectemos nuestra oración con el Evangelio, y no por un tema, a ver, Señor, para no verme mal, si tú me das, ya yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No caiga en eso. Sea sincero con Dios. Hermanos, Dios es un Dios de procesos, y Dios es un Dios que no se salta ningún proceso en nuestra vida. Hasta que no aprendamos el no va a dejar de llegar a nuestra vida hasta que sea un tema superado. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Entonces, cuando oramos sin entendimiento, oramos de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestros deseos. Pero Santiago 4:3 nos enseña: pedís, pero no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo pidió Ana? Al inicio pedía mal. Pero ¿cómo pidió después? Pidió bien. Y Dios le dio lo que deseaba, más de lo que ella deseaba. Le dio mucho más de lo que ella quería. Pero fue porque ella se conectó con Dios. Tenemos que conectarnos con el Evangelio, tenemos que conectarnos con Cristo. Nuestras oraciones, hermanos, siempre están enfocadas muchas veces en cosas naturales que creemos que necesitamos, pero puede ser incluso salud, dinero, cosas materiales que no están mal, entre comillas, aparentemente, pero debemos saber que dentro del plan de Dios estas cosas ya están contempladas porque son añadidura. Pero cuando uno comienza a caminar dentro del plan de Dios, entonces, para ser un testigo de Cristo efectivo, ¿cuántos quieren ser testigos efectivos? Amén. Yo también. Amén. Para ser un testigo efectivo de Cristo, primero tenemos que saber qué es el Evangelio. Y ya sabemos que el Evangelio es la respuesta de Dios al hombre, al problema del hombre, al problema de la humanidad, a una necesidad que todo ser humano tiene, pero que no conoce. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo el Señor Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la voluntad del Padre es que nosotros vivamos en la vida eterna con Él, pero que vengamos a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es el amor de Dios el Padre para solucionar un problema que la humanidad tiene, y la Biblia en Juan 3:16 nos lo enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios acercándose a la vida del hombre. Dios a nuestro encuentro. Amén. Dios a nuestro encuentro. Dios a nuestro encuentro. A veces decimos: no sé por qué estoy enfermo y estamos en el hospital. Y de repente llega una persona que necesita escuchar el Evangelio. Y luego entendemos: por eso estoy aquí. Por ti me choqué. Por ti me pasó esto. Por ti ocurrió esto. Gloria a Dios. Pablo no andaba preguntando: ¿qué hago aquí en la cárcel? Estoy sufriendo acá injustamente, pero puedo salir, tengo mi tarjeta, tengo mi green card, tengo mi credencial, pero no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Porque él comprendía que ser un testigo de Cristo es ir donde Dios te envíe, donde Dios permite que muchas veces pasemos, que entremos. Entonces, en Isaías 61 se ve más claramente el propósito del Evangelio, el propósito de Cristo
el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Bueno, a proclamar el día de venganza, ¿no? Porque eso todavía no ha ocurrido, a consolar a todos los que están de luto. Esta es la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede derrotar el problema que el ser humano tiene. Entonces, cuando uno comienza a pensar, por ejemplo en la Reforma, ¿no? Solo Escritura, solo Cristo, solo Dios. Pero cuando uno comienza a ver solo Cristo, es solo Cristo. Es solo Cristo. Nada más. Por eso llamaron cristianos a los cristianos. Porque, oye, tú todo lo ves Cristo. Es que es así. Así es. Entonces, cuando uno no entiende la idolatría, comienza a buscar al hombre. Porque el hombre es un ser que por naturaleza busca adorar algo. No estoy diciendo que nos paramos acá y adoramos este micrófono, este atril, pero adoramos cosas, que ya la adoración del hombre ya no es solamente imágenes como en la antigüedad, que el hombre buscaba respuestas a través de ídolos. No, ahora el hombre tiene que idolatrar cosas, personas, objetos, sistemas, muchas cosas. Pero la idolatría es la naturaleza del hombre sin Dios, que busca por el camino equivocado y comienza a adorar y a confiar en personas y cosas fuera de Cristo, como la religión, sectas, filosofías, brujería, etcétera, muchas cosas. Por eso es que 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y Efesios 2:2 dice que los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el hombre intenta solucionar un problema, y hermanos, nosotros que estamos en Cristo, todo problema se soluciona en Cristo. Todo problema se soluciona en Cristo. Todo problema se soluciona en Cristo. Entonces, cuando el hombre no puede resolver un problema, es porque muchas veces estamos buscando de manera equivocada. Y por esa razón se cae en el problema mental, problema del miedo, problema de la ansiedad, problema de inseguridades, le vienen problemas físicos como enfermedades. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, ser un testigo de Cristo es ser alguien que realmente comienza a comprender. Hermanos, yo ahorita estoy compartiendo este mensaje del Evangelio, de la palabra, pero ¿sabes? Dios es el que tiene que hacer una obra en ti, a través de su palabra y a través de tu comunión. Fruto de tu comunión, tú vas a poder obrar la vida que Dios quiere que tú vivas. Entonces, vemos que solamente Él es el que puede convertirnos en verdaderos testigos. Un testigo es alguien que habla, comparte, evidencia lo que Dios está haciendo o lo que Dios hace en su vida. Entonces, la reflexión que podríamos hacer en este punto es: ¿qué áreas en nuestra vida aún Cristo, entre comillas, no ha solucionado o aún no ha entrado? ¿Hay áreas clandestinas aún donde Cristo no está alumbrando en nuestros corazones? Hermanos, Dios quiere que seamos testigos porque la tierra está gimiendo, porque la gente
está necesitando. Amén. Amén. Está necesitando. Es tiempo. Es tiempo. Por eso me encantaba lo que leíamos en la mañana, lo que compartió mi esposa, cuando estaba compartiendo primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con este verso voy a terminar. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos que levantar a Cristo. Tenemos que levantar a Cristo. Cristo tiene que ser levantado aquí. Mírate. Cristo tiene que ser levantado aquí. Quiero que pongas tu mano simbólicamente ahí en tu pecho. Cristo tiene que ser levantado aquí. Cristo tiene que ser levantado aquí. En este corazón. Cristo tiene que ser levantado. Hermanos, Cristo tiene que ser levantado. Cristo tiene que ser levantado. Cristo tiene que ser exaltado aquí. Venimos a adorar, alabamos con todo nuestro corazón, le damos todo o tratamos de adorarlo con todo, pero la alabanza, esa alabanza es linda, es preciosa, es externa, pero Cristo tiene que ser alabado aquí. Cristo tiene que ser levantado aquí. Cristo aquí. Tú vives aquí, Señor Jesucristo. Encárgate de todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Amén.